Amigos de Hoy en el Derecho, ¿cómo están? Bienvenidos a esta parte 2 del programa que estamos haciendo con el contador y especialista en fiscal Miguel Ángel Suárez Amador, presidente de la Comisión Fiscal de la MSPD, Federación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Pues gracias por este segundo programa con referencia al tema de Reforma Fiscal 2021. David, pues muchas gracias por la invitación, sobre todo por el espacio, por la invitación y sobre todo por el apoyo, ¿no?, que siempre hemos recibido de parte tuya en diversas actividades. Y pues bueno, hablar de estos temas que yo sé que te apasionan, te conozco de hace muchos años y sé que conoces muy bien de los temas fiscales y te apasionan. Me gustan mucho, debo reconocer que últimamente, estos últimos años, derivado de la labor que hemos hecho en la Cámara de Diputados, me he enfocado más hacia otros temas, pero siempre queda como el amor oculto, ¿no?, a donde empezaste, que es la parte de impuestos. Y me da mucho gusto aprender de ti, que nos conocemos hace muchísimos años, y más, sobre todo, el que nuestros amigos, al igual que yo, pues se puedan actualizar de estos temas contables y tributarios que son muy importantes. Eso me lleva a una pregunta, la primera pregunta de este bloque, digamos. Fíjate que estábamos hablando, varios amigos, del tema de cómo ha cambiado la contabilidad de hace unos años acá. Digo, no me voy a ir hasta Luca Pacioli, ¿no?, que ha cambiado muchísimo. Pero, por ejemplo, cuando yo estudié contabilidad, bueno, ese era un tema de mi maestro. Nosotros usábamos todavía las hojas tabulares y los trabajos nos los dejaba a mano, las telas hacíamos a mano. Me cuentan por ahí como anécdota que tengo amigos que son contralores y contadores generales de empresas grandes, y me decía que cuando llega un contador ahora, los recién egresados, los pueden hacer test, y que es como su examen para ver, y que casi nadie la sabe hacer. Pues es algo bien curioso, ¿no? Pero bueno, esto me lleva a las declaraciones prellenadas, y es porque hace muchos años, pues las declaraciones las hacíamos en papel. Bueno, tú eres más joven que yo, no sé si te tocó, pero eran en papel. Con el paso del tiempo se empezaron a hacer en la computadora, ¿no?, en esos formatos preestablecidos. Y luego pues llegó ya lo que es la contabilidad electrónica, las declaraciones ya electrónicas prellenadas. ¿Qué cambios tenemos en el 2021 en este tema de declaraciones prellenadas? Y eso lo voy a concatenar con otro tema, los parámetros de utilidad y devolución que a partir del 2021 se pueden estar viendo para este tema de las declaraciones prellenadas. Pues mira, David, fíjate que esto que comentas es bien interesante porque anteriormente las cuestiones eran muy mecánicas, ¿no? El llenado de los formatos era en máquina, con letra de molde, se presentaban en las oficinas del SAT o en los bancos, y eso al final del día pues era un trabajo mucho más complejo que el que ahora se viene haciendo. Resulta que ahora la autoridad, fíjate que no es algo nuevo el tema de las declaraciones prellenadas. Algo ocurrió en la resolución miscelánea fiscal del año 2015, en donde se incorporó esta posibilidad de que la autoridad pudiera enviarle a los contribuyentes pues una propuesta de declaraciones, una declaración prellenada, y que él decidiera si está correcta, pues esa ocupaba para presentar sus declaraciones, el pago de sus impuestos, o si no es que simplemente la podía corregir, no era algo que estuviera ya dicho o algo que fuera definitivo. Algo pasó en esa resolución miscelánea de 2015 y desapareció meses después de que se publicó. Y resulta que en la reforma de este año, en el artículo 33, fracción cuarta, pues se incorpora ahora esta posibilidad de que la autoridad pueda enviar a los contribuyentes declaraciones prellenadas, una propuesta de declaración, pues para que se le facilite el cumplimiento a los contribuyentes. Ahora, es importante considerar que en términos del artículo 6 del Código, las contribuciones son a cargo en cuanto a su determinación del propio contribuyente, son autodeterminables. Entonces, esto pues ha generado de alguna manera la discusión de saber si la autoridad lo puede hacer o no. Yo creo que al final del día, salvo tu mejor opinión, al ser una propuesta en la declaración, pues no es algo definitivo. Simplemente si tú la aceptas, se entiende que tú la determinaste, y si no, pues bueno, tendrás la posibilidad, el derecho a poderla corregir. Yo creo que al final del día lo que busca la autoridad pues es facilitarle al contribuyente su llenado en cuanto a la declaración, en la forma oficial, por toda la información que ya tiene. Recordemos que desde que apareció el CFDI, pues
la autoridad prácticamente tiene muchísima información de los contribuyentes, tiene el dato de tus ingresos, cuándo los cobraste, cómo los cobraste, cuándo los cobraste, a quién se los cobraste, la forma en que se los cobraste, y si vendiste, qué vendiste, cuánto vendiste. Y es más, si tienes hijos y les pagas colegiatura y los mandas al colegio en automóvil, en los autobuses de las escuelas o el transporte escolar, pues la autoridad sabe si tu hijo está estudiando en qué nivel, cuánto pagas de inscripción, cuánto pagas de colegiatura, y si van por él en las mañanas a tu casa y lo regresan en las tardes, porque todo eso ya lo tiene en los FDIs. Entonces imagina cuánta información no tiene ya para poder hacer el llenado de estas declaraciones de impuestos. Una pregunta que no tenía yo contemplada, pero ahorita, ¿tú eres partidario de que desaparezcan las DIOTs? Perdón, desaparecen las... La DIOT. La DIOT. Yo la verdad sí. Mira, prácticamente la DIOT es una declaración informativa que se presenta por los contribuyentes obligados al pago del IVA, por esas operaciones que realizan de pagos a sus proveedores, acreditamiento de IVA o retenciones. Toda esa información ya está contenida en los FDIs. Sí, claro. Sí, Entonces yo creo que el día de hoy ya la DIOT es una informativa que pues ya debiera de dejar de existir, ya se debería de dejar de presentar por toda esta información que ya tiene la autoridad, pero bueno, esperemos que ojalá y en este año con la próxima reforma nos las quiten, ¿no? Un poco menos de trabajo. Sí, pues decían por ahí inclusive a principio del sexenio de este gobierno, este actual gobierno, que iba a haber reforma fiscal, pero hasta el tercer año, ¿no? Era lo que nos decían. Entonces se supondría, bajo ese supuesto, que para el año 2022 sí deberíamos tener, si sigue esa misma idea, una reforma fiscal de mayor calado de las que se han dado, y a lo mejor en una de esas pues, nos eliminan ya la obligación de estar presentando estas DIOTs. Bueno, y pongo a tu consideración también el hecho de que se elimine también la contabilidad electrónica, porque pues también la información ya la tiene la autoridad. Sí, es correcto. Además, con estas revisiones electrónicas que ahora existen, el otro día yo daba una charla, perdón por las dos, no es COVID, gracias a Dios, nada más es dos. Daba una charla y yo les decía que, bueno, hace muchos años, pues tenías revisión de gabinete y dentro del ejercicio de facultades de comprobación, ¿no? Tenías revisión de gabinete y visita domiciliaria. Y ahora tienes la electrónica, que además te enteras que te revisaron hasta que ya concluyeron propiamente y te mandan tu notificación de, oiga, venga, vamos a platicar, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a seguir en el siguiente bloque con el contador y especialista en fiscal Miguel Ángel Suárez Amador, platicando de estos temas acerca de la reforma fiscal. Vamos a un corte. Esto es Hoy en el Derecho con David Merino, y en este caso, pues, no nos puede acompañar Diana Robo. Regresamos. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente, es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Amigos, continuamos en Hoy en el Derecho, en este capítulo 2 del programa de reforma fiscal desde el punto de vista contable tributario, con Miguel Ángel Suárez Amador. Estamos platicando de estos temas de la declaración prellenada, de que Hacienda pues tiene ya el SAT propiamente todos tus datos, se sabe el qué, quién, cómo, cuándo y dónde
propiamente de todo lo que hacemos. Trabaja mucho con Big Data también, nada más es cuestión de que algorítmicamente lo procese. Y eso también pasa, no sé si estás de acuerdo, mi querido amigo, con el tema de que antes te decían, es que tengo 2 cuentas de banco, ¿no? La fiscal y la no fiscal. Y por ahí decían también, tengo 2 ingresos, ¿no? Los que Hacienda se entera y los que no se entera. Claro que ahorita ya se entera absolutamente de todo. Entonces, eso nos lleva precisamente a un tema importante. Las sanciones que de repente se pueden llegar a dar, pues han cambiado y han evolucionado con el paso del tiempo. Entre ellos, ya lo que ha sido muy controvertido, muy sonado desde que se empezó a hacer, es la cancelación del sello, precisamente, ¿no? Hablando de materia de sanciones. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a este tema de la cancelación del sello? Pues mira, tenemos un cambio importante que se dio el año pasado y este año se perfecciona esta modificación que tuvimos el año pasado. ¿En qué consistió la reforma que tuvimos en 2020? La autoridad antes del año 2020 pues llegaba y cuando se daba el supuesto al contribuyente le cancelaba el sello digital, es decir, lo dejaba sin posibilidad de emitir comprobantes fiscales digitales. Eso al final del día pues provoca un impacto muy fuerte en los contribuyentes, porque si yo, por ejemplo, quisiera venderte algún producto, David, y te digo, oye, no te puedo dar el comprobante ahorita porque tengo cancelado el certificado de sello digital, pues difícilmente harías una operación conmigo porque tú seguramente vas a buscar la deducción, el acreditamiento del IVA y vas a tener esa incertidumbre de cuándo voy a tener la posibilidad de entregarte ese documento. Entonces, se hace adecuación el año pasado y se establece que antes de cancelar el sello digital, porque incluso esta fracción décima del artículo 17H se declaró inconstitucional, entonces lo que ahora hace la autoridad es aplicar una restricción al certificado. Entonces, si yo me coloco en el supuesto de restricción en el certificado, simplemente durante el tiempo que yo tarde en presentar la aclaración, no voy a poder emitir comprobantes. Creo que la reforma el año pasado fue muy buena porque en el momento en el que yo presente la aclaración, aun y cuando no se dicte una resolución para saber si tengo yo la razón o la tuvo la autoridad para cancelarlo, al día siguiente de presentar mi solicitud me tienen que levantar la restricción. El problema que se dio en la reforma del año pasado es que la autoridad no dio un plazo al contribuyente para que presentara su aclaración. Entonces yo podía llevarme siglos esperando a ver cuándo se me ocurre hacer la aclaración y la autoridad pues no podía cancelar el certificado. Ese fue un error, me parece, que tuvieron el año pasado con la reforma y ahora se le da al contribuyente 40 días hábiles para que pueda presentar la aclaración. Si presentados o concluidos estos 40 días hábiles no se acerca el contribuyente a hacer su aclaración, automáticamente la autoridad va a restringir el uso del certificado. Ahora, hay 2 supuestos en donde hasta el año pasado no eran situaciones en donde la autoridad cancelaba el certificado directamente, sino simplemente lo restringía. Y esto tiene que ver con los CEFOS y los CEDOS. Cuando un contribuyente se encuentre a partir de este año en los listados definitivos del 69B o del 69B bis, automáticamente va a ser causal de cancelación del certificado. El año pasado era causal de restricción, o sea, podían irse a la aclaración. Ahora prácticamente la autoridad se pone mucho más estricta en estas operaciones con estos contribuyentes y prácticamente es un pase directo a la cancelación del certificado. Creo que esto es lo más relevante en el tema de los certificados de sello digital, el plazo y los nuevos supuestos para cancelación. Okay. Y es un tema que le preocupa mucho a nuestros amigos que nos ven, porque como tú bien dices, por la razón que sea, principalmente en el tema de EDOTIEFO, ¿no? Pero al ser un tercero relacionado tal vez con un EDO o con un EFO, ni siquiera directamente uno, nos han tocado saber de casos en los cuales pues, se han cancelado los sellos, ¿no? Se restringen. Y entonces, pues te paran tu operación, básicamente, ¿no? Entre que sí, entre que no, pues, tienes 40 días para aclarar, pero luego la autoridad tiene que resolver. Entonces, ponle que 2 meses vas a estar con las operaciones paradas y obviamente económicamente significa un detrimento impresionante para la actividad económica
de esa persona física o de esa persona moral. Oye, otro punto que también me gustaría aprovechar, que tenemos aquí al experto, en este caso tú, ¿qué cambios tenemos con respecto a las cuentas fiscales para el 2021? Pues mira, en el tema de las cuentas fiscales, lo interesante es que ahora tenemos que pues resguardar los papeles de trabajo, en donde integramos la cuenta de utilidad fiscal neta y la cuenta de capital de aportación. Recordemos que cada una de ellas son importantes porque son piezas fundamentales en el caso de una distribución de dividendos, una reducción de capital o una enajenación de acciones. Te pongo un caso muy sencillo. Si yo, como persona moral, el día de hoy hago la distribución y pago de dividendos a mis socios, el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que puedo no pagar como persona moral el ISR de esos dividendos cuando provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta. Entonces, esta cuenta ayuda a reflejar aquellas utilidades que generó la persona moral y que ya pagaron el impuesto sobre la renta. Y por esa razón, cuando el socio se lleva esos dividendos o utilidades que ya pagaron el impuesto, pues simplemente ya no hay causación de impuesto. Pero esto está estrechamente vinculado con la CUFIN, con la cuenta de utilidad fiscal neta. Entonces, imagina que yo tengo un papel de trabajo mal hecho, mal determinado y tengo utilidades fiscales netas infladas, mal determinadas, pues evidentemente eso al final del día va a repercutir en la determinación del cálculo que haga en términos del artículo 10, y la misma suerte tiene la cuenta de capital de aportación en términos de una reducción de capital que se regula en el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sí, muy importante este tema, tanto de la CUFIN como de la CUCA, ¿no? Que finalmente, pues todos los contribuyentes porque finalmente todos somos contribuyentes, tenemos que estar muy atentos de la integración y sobre todo que nuestro contador esté actualizado, porque ese es un tema importante, ¿no? No son temas menores finalmente lo que tú nos dices. Y obviamente, pues, lo que voy a decir es en el mejor de los temas, pero muchas veces llegan ya determinaciones de créditos fiscales y demás, y muchas veces lo que dicen es que, oye, pues es que era mi contador, ¿no? Yo siempre les he dicho que sí, obviamente, pues hay un especialista en los temas, que es el contador, pero es importante que todos nosotros sepamos, nos actualicemos con respecto a las obligaciones que tenemos como contribuyentes, sobre todo por estas tesis y criterios que ha habido con respecto a que, bueno, el responsable directo es el contribuyente, ¿no? Más allá de que el contador inclusive pudiera haber tenido tu firma electrónica, tu usuario y tu contraseña, etcétera, el responsable directo pues sigue siendo el contribuyente. Vamos a una pausa y regresamos para el tercer y último bloque. Esto es Hoy en el Derecho. Estamos hablando con Miguel Ángel Suárez. Un gusto tenerlo aquí en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Regresamos. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Amigos, pues estamos de regreso aquí a Hoy en el Derecho con Miguel Ángel Suárez Amador, platicando de temas tributario, contables. Mi querido amigo, una pregunta ahí importante que tenía yo en el tintero. ¿Cómo está el tema de los parámetros de determinación de utilidad y de pérdida ahora en este 2021? Pues mira, es un tema que yo creo que va a tener mucho que estudiarse, que discutirse, sobre todo por temas de ustedes que están en sus manos, los abogados.
el hecho de que la autoridad tendrá parámetros para pues referirse a lo que manifiesta el contribuyente en sus declaraciones, parámetros de utilidad y conceptos deducibles de acuerdo a su sector económico, de industria y al que pertenezca. Yo creo que es algo muy subjetivo, salvo tu mejor opinión, porque al final del día cada contribuyente tiene la forma de trabajo diferente, tiene su sector diferente, tiene sus políticas totalmente distintas. Yo puedo contratarte como abogado y a lo mejor me cobras, no sé, $1,000,000, pero a lo mejor voy y contrato a otro abogado y me cobra, no sé, la mitad. ¿Qué parámetros tomar en consideración que va a impactar a mi utilidad? ¿Es deducible, no es deducible? Pues yo creo que cada actividad, cada necesidad que tenga el contribuyente, pues va a ser diferente, ¿no? Yo te puedo decir que antes de la pandemia, pues el uso de cubrebocas, tapetes sanitizantes y otros productos más que utilizamos ahora como necesarios, pues no lo eran, ahora lo son. Entonces, cada actividad, cada región, cada lugar, cada contribuyente es diferente, cada quien trabaja diferente. Tú seguramente tendrás tu forma de trabajo, quizá algún otro colega tuyo que se dedique a lo mismo, pues tendrá una forma diferente de trabajo con sus trabajadores, con sus colaboradores, en la información, en todo lo que utilizan para prestar sus servicios. Entonces, ahora pues se va a generar estos parámetros de referencia respecto a utilidades, es decir, la autoridad va a tener un rango, decir, a ver, los abogados pues tienen un rango de utilidad más o menos del 95%, y a ver, David, como que tú me manifiestas en tus declaraciones un rango de utilidad del 20%, pues oye, el rango que yo traigo es diferente al que tienes. Te invito a que lo revises. Y el tema es que va a ser la invitación al contribuyente o a los representantes legales cuando exista este que le llama este riesgo impositivo respecto de este tipo de situaciones. El otro punto es el tema de los conceptos que son deducibles. ¿Cuántas veces, no sé si te ha tocado, David, que los clientes preguntan, oye, quisiera saber qué puedo hacer deducible? Pues yo les voy a decir pues que le pregunten al SAT, porque ahí ya va a tener su catálogo de deducciones. Yo creo que si aún así es difícil decirlo, porque seguimos una regla estricta que dice la deducción para el contribuyente debe ser estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos o para la realización de actividades si se trata de una persona moral. Entonces, el aventurarse al poner estos parámetros, pues van a poner en jaque muchas cosas que ustedes seguramente en su trabajo de defensa pues van a tener que resolver, porque creo que es algo que cuando ya se den los casos, se estén haciendo determinaciones en base a estos parámetros, pues van a tener pues que resolverse al final del día en tribunales esto. Salvo tu mejor opinión. No, estoy totalmente de acuerdo. Inclusive platicaba yo con un amigo el otro día. Decíamos, oye, viene el tema de la reforma del teletrabajo, ¿no? Donde también, pues ahora por una nueva reforma que nadie esperaba, y quiero aclarar, o sea, nadie, me refiero a hace un año, no pensarías en eso. Ahora resulta que tiene que haber unas erogaciones que originalmente no se tenían que hacer por el patrón, y que si yo se las hubiera presentado a la Secretaría de Hacienda diciéndole, oye, pues dentro de mis deducciones tengo 20 cuentas de internet que no están a nombre del contribuyente, yo hubiera dicho, oye, pues esto no es deducible, pero ni de risa, ¿no? Entonces ahora, curiosamente, voy a poder hacer deducibles gastos que van a tener comprobantes a nombre de terceros, que quiero aclarar, existe el gasto a cuenta de tercero, no ha estado muchos años en la ley de solar, en su reglamento, pero es un poco diferente, porque en este caso el contratante directamente, pues es el empleado, el colaborador. Sí. Y ahora tengo que tener muy claros los contratos que yo tengo con mis colaboradores para demostrar por qué hay una relación directa y por qué el trabajo de esa persona genera un ingreso para el contribuyente y por lo tanto se vuelve estrictamente indispensable esa deducción del pago. Y es lo que tú decías, ha evolucionado y obviamente al evolucionar, pues nosotros tenemos que cambiar junto con la norma, ¿no? Oye, querido amigo, un tema importante, el tema del cálculo, entonces, con todo esto que nos has comentado en estas 6 sesiones, 6 cortes o 6 bloques que hemos dividido en 2 programas, el tema del cálculo del impuesto ya no es tan sencillo como mucha gente se lo esperaría, ¿no? Ya este tema exactamente de
la fórmula de ingresos menos deducciones, utilidad bruta, menos impuestos, utilidad neta. Oye, muy fácil, ¿no? Pero en realidad se ha vuelto mucho más complicado en materia tributaria o contable. ¿Qué recomendación le darías tú a los colegas, a los empresarios, a los comerciantes que nos están viendo en este programa para que puedan tener un 2021 tranquilo, un 2021 sin sobresaltos fiscales o tributarios? Además de habilitar su buzón tributario, eso ya tendrían que haberlo hecho, ¿no? Bueno, a ver qué te parece mi respuesta. Te voy a contestar como cuando busco un cliente, cuando decido cuáles son los mejores clientes que podemos llegar a tener, porque creo que también es importante que escojamos pues con quién trabajar. Y yo creo que aquí lo importante es el orden, principalmente, y la disciplina que pueda tener el contribuyente. Orden, porque la contabilidad al final del día es orden, es clasificar, es ordenar, es tener los documentos que debemos tener. Nada de que están en el coche del contador, están en la oficina del administrador, están perdidos. No, creo que el orden es fundamental. Disciplina, pues tener la capacidad de estar al pendiente siempre de obligaciones fiscales. Y creo que un gran error que a veces cometen los empresarios es que pues delegan demasiado, y me refiero a delegar demasiado en que se desentienden de lo que está pasando. Cuando el empresario pregunta, por lo menos, ¿cómo vas? ¿Ya presentaste? Enséñame qué te falta, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos. En ese sentido, pues están al pendiente, están viendo qué pasa. Cuando se desentienden, pasan 5 años, 3 años y resulta que pues ya llegó la autoridad, ya tienen un crédito y pues difícilmente se puede hacer algo ya como correctivo, ya tendría que ser ya como pues ya en un tema de defensa. Creo que esos puntos son muy importantes y sobre todo pues evitar involucrarse con contribuyentes que tengan pues temas fiscales problemáticos, porque esto al final del día no solamente contamina la operación, sino contamina a todos los que están alrededor de este tipo de contribuyentes. Creo que orden y disciplina es lo que más les puedo sugerir. Mira, cuando un cliente nos llega con información ordenada, bien integrada, difícilmente batallamos en el cálculo, en la determinación, en la integración. Cuando el cliente llega con un ceviche de información en donde ni siquiera sabe qué hizo, dónde dejó la transferencia, no sabe si pidió comprobante, difícilmente podemos hacer algo bien hecho para su contabilidad y sobre todo para el pago de sus impuestos. Perfecto. Te voy a robar 20 segundos más con unas preguntas que nunca les avisamos a nuestros invitados que les vamos a hacer, pero es para conocerte más como persona. Miguel Ángel, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es en septiembre y viene de Puebla, los chiles en nogada. Ok. ¿Algún deporte te gusta para practicar o para ver? Fútbol. Okay. ¿Eres más diurno o más nocturno? Nocturno, 100%. Ok. ¿Eres de pluma fuente o eres de bolígrafo? De bolígrafo. Ok. ¿De videoconferencia o de reuniones en persona? He cambiado, videoconferencia. Ok. Y la última. Finalmente, ¿qué te gusta más? Porque sé también que eres un erudito en materia jurídica, no lo hemos dicho, pero lo eres. ¿El derecho o la contabilidad? Lo fiscal. Es buen político, además, nuestro querido amigo. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí este programa de La Barra Mexicana, Colegio de Abogados en La Barra TV. Muchas gracias a Miguel Ángel Suárez Amador, presidente de la Comisión Fiscal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal, por habernos acompañado. Gracias a nuestros amigos, cuídense mucho, mucha salud y nos estamos viendo en el siguiente programa donde ya estará Diana Romo y bueno, yo soy David Merino. Muchísimas gracias, un abrazo y muchas bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno
del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia, y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias